Qué frustrante resulta hacer un collar precioso con piedras grandes, 10, 12 milímetros, y que de pronto después de un par de usos simplemente se dañe, se rompa. Tiempo, dedicación, esfuerzo perdidos. Y sí, hoy vamos a hablar de este tema porque a mí ya me pasó y tal vez a ti también te ha pasado, y por eso quise hacer hoy este video, esta nueva clase donde vamos a hablar de un nuevo material, de esos que enamoran mucho a las bisuteras, a los bisuteros, y es precisamente porque es ese tipo de material que aporta resistencia, calidad y durabilidad a nuestros proyectos, sobre todo a través del tiempo. Visulover, te doy una calurosa y cordial bienvenida. Mi nombre es Ana. Si eres nuevo, nueva por aquí, llevo más de 15 años en la bisutería artesanal y los jueves me gusta aquí traer temas interesantes, hablar de recomendaciones, consejos, tips, situaciones que me han pasado y lo que he aprendido de esas situaciones. La idea es que mejoremos todos juntos y qué mejor forma de hacerlo que compartir la información. Así que te doy una calurosa y cordial bienvenida. Y sí, vamos a hablar del famoso y conocido con el nombre de guaya metálica, aunque dependiendo del país puede tener otros nombres como hilo de acero, hilo acerado, tanza metálica, cola de tigre, cable para bisutería, pues ya depende del país donde tú te encuentres. Es uno de los materiales más utilizados en la bisutería, sobre todo cuando necesitamos aportar mayor resistencia y calidad a los proyectos en los cuales estamos trabajando. Básicamente está formado por pequeños filamentos de acero entrelazados y que están recubiertos por una capa protectora. Y es precisamente gracias a esa combinación que se convierte en uno de los materiales más seguros para crear ciertos tipos de accesorios como collares, pulseras, incluso hasta aretes se pueden hacer con ese tipo de material. Y ahora te voy a mencionar algunas de esas razones por las cuales puede ser ese material ideal para el proyecto que deseas hacer. La primera es que no se estira. Una de las cosas que más me gusta de la guaya metálica es que no tiene elasticidad. Eso significa que los accesorios mantienen exactamente la forma y la medida con el cual tú lo has diseñado, con el cual nosotros lo creamos. A diferencia de otros materiales que con el uso pueden deformarse o ceder incluso un poco, la guaya metálica tiene una característica y es que conserva mucho mejor la estructura de la pieza. Entonces, si trabajas un collar o una gargantilla, digamos que estás utilizando tal vez en el collar piedras grandes, pues esto es una gran ventaja porque no va a ir como descolgándose y perdiendo su forma natural, su forma real con la que la hiciste desde un principio. Otra razón por la que me gusta utilizar este material es que soporta más peso. Cuando trabajamos con piedras naturales o con cristales o con perlas que pueden ser de gran tamaño, estas cuentas que a veces son también muy pesadas, pues necesitamos un material que pueda soportar todo ese peso. Y aquí es donde la guaya realmente se destaca. Por eso es uno de los materiales favoritos para hacer collares elaborados incluso con cuarzos, con ágatas, con jade y otros materiales que son de gran tamaño o que pesan bastante. Incluso de esos collares con esas con dijes centrales que son muy grandes, es uno de los que más se utilizan. La tercera razón por la que me gusta utilizar también este tipo de material es por su alta resistencia a la fricción. Y es que a veces pasa que las piedras o los herrajes tienen unos bordes que tienen algún tipo de filo o algunas perforaciones que con el tiempo van desgastando el material de base de nuestros accesorios. Y aquí es donde la guaya metálica nos muestra o tiene esa gran resistencia, ¿cierto? Mucho mayor frente a este tipo de situaciones, frente a la fricción que se genera, que puede generar un desgaste natural y que la podría dañar. Pues esto, como está recubierto, este material tiene un recubrimiento especial con este nylon o con este plástico, eso hace que sea más seguro y mayor resistente. Y esto ayuda para que el accesorio tenga una vida útil que sea más larga y además ayuda a que se genere mayor confianza entre nuestros clientes si estás vendiendo, si tienes un emprendimiento o incluso si tú lo vas a utilizar con mayor seguridad y mayor confianza. Y si te está gustando este tipo de consejos prácticos sobre materiales y bisutería, no olvides suscribirte ya mismo al canal
Es gratis y es súper fácil. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos jueves de bisutería, donde vamos a estar hablando también de tips, recomendaciones, consejos como en el video del día de hoy. La cuarta razón es porque ofrece acabados más profesionales. Mira, otra razón por la que muchas personas, y me incluyo yo también allí, utilizamos este tipo de material como lo es la guaya metálica es por el acabado. Cuando se combina correctamente o cuando se hace de forma correcta utilizando los escalachines o los terminales y los broches, créeme que el resultado se suele ver mucho más limpio, más profesional, más bonito, y son esos pequeños detalles los que hacen que un accesorio se vea mucho más cuidado. Y si tú estás vendiendo bisutería, créeme que va a ser una excelente decisión elegir este material de base. Y la última razón por la cual yo elijo también y me gusta trabajar con este tipo de material es porque es ideal para accesorios que deben durar más tiempo. Si vas a crear una pieza que es especial, un collar que vas a vender o una tobillera que estará expuesta al movimiento constante, pues la guaya metálica puede ser una excelente opción. ¿Por qué? Porque está diseñada precisamente para soportar el uso diario mejor que muchos otros materiales. Ahora sí quiero hablarte de algunos de esos errores que veo con mayor frecuencia cuando se utiliza este tipo de material. El primero es si la guaya se dobla de una forma brusca cuando estás elaborando el proyecto, la pulsera, el collar, lo que sea que estés creando, ella puede quedar marcada porque forma un quiebre, ¿cierto? Y ese va a ser permanente. Entonces, por eso es muy importante, primero, utilizarla con cuidado de que no se nos vaya a doblar porque se forma ese quiebre. Y lo segundo, aprenderla a almacenar. La mejor forma es siempre utilizar el rodillo o ese circulito donde viene. Entonces, siempre formar nuevamente el circulito, enrollarla allí y guardarla de esa manera. Ya vas a ver cómo te va a durar mejor, no se va a quebrar por ninguna parte y en tu próximo proyecto la vas a sacar y la vas a poder utilizar sin ningún problema. Otro error que una vez me di cuenta porque alguien en un comentario me lo dejó escrito es que intentó hacer nudos con la guaya y no, con la guaya no se deben de hacer nudos. La forma correcta para cerrar o para hacer los terminales con este tipo de material es utilizando los escalachines o grapas, que es con lo que se conoce también de nombre en algunos países, y esa es la forma correcta para utilizar ese tipo de material. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de un tutorial de una pulsera que realicé con guaya metálica y les enseño allí a trabajar ese tipo de material. Otro de los errores es no utilizar la pinza de corte correcta para cortar el material. Con una tijera normal y convencional no te va a cortar bien porque recuerda que en su interior está conformado por pequeños filamentos también de acero. Entonces es muy resistente. Lo ideal es utilizar una pinza de corte normal de las que se usan para trabajar en bisutería. Otro de los errores comunes cuando se trabaja con ese tipo de material es que al finalizar el proyecto la idea es que quede como con unos pequeños espacios para que cuando ya finalicemos de hacer la pieza no nos quede completamente rígido y que de pronto esto puede hacer que se fatigue el material y se dañe más fácil. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando estés haciendo el cierre de la pieza. Entonces organizarlo para que quede bien distribuido todo, que si vamos a hacer un collar al momento de que lo pongamos en el cuello, pues él pueda tener un poquito más de espacio para moverse. Recuerda que es un material que no es flexible, por eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar los accesorios. Como ves, la guaya metálica puede convertirse en una excelente aliada cuando buscamos crear accesorios resistentes, seguros y duraderos. No siempre va a ser el material adecuado porque pues también depende del diseño en el que estés trabajando, pero cuando se utiliza correctamente puede marcar una gran diferencia en temas de calidad, sobre todo al final de la pieza. Y si quieres aprender más sobre materiales de base para bisutería, en mi comunidad de miembros estamos desarrollando una serie completa donde analizamos cada material con mucho más detalle para ayudarte a ti a tomar mejores decisiones al momento de diseñar. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿ya has trabajado con la guaya metálica o prefieres utilizar otros materiales?
te voy a estar leyendo, así que déjame aquí abajo tu comentario. Y hasta aquí hemos llegado a este jueves de bisutería. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por ver. Nos vemos entonces. Chao, chao.